Buenas noches. Hoy, un 2 de octubre, volvió a quedar claro que hay una estrategia para debilitar y satanizar a las Fuerzas Armadas. Y no por Tlatelolco y el 68. Esto está sucediendo en este momento aquí, a un costado de mi casa, en Palmarito, Tochapan, Puebla. Están disparando las autoridades a la gente que pasa. Son los militares los que están disparando. Son los militares los que están disparando. Imágenes de hoy en Palmarito, Puebla, donde hace año y medio guachicoleros emboscaron a soldados. Y ahora esos mismos grupos de guachicoleros, o cercanos a los guachicoleros, se fueron hoy sobre elementos de la Marina. Y apoyados por el presidente municipal, la voz que escuchamos hace un momento, presidente municipal que parecería estar muy cerca de los grupos criminales, le advierten a quien quiere escucharlos que no van a dejar pasar a soldados, marinos ni policías federales. Todo esto en pleno 2 de octubre. El 2 de octubre en el que ya muy próximo jefe de las Fuerzas Armadas garantizó que soldados y marinos nunca más volverán a reprimir al pueblo. Ese es el juramento que nosotros hacemos. No hacer uso de la fuerza, no reprimir al pueblo. ¿A qué pueblo? ¿Los criminales de esa región de Puebla son el pueblo al que se refiere el presidente López Obrador? Pero antes de ir con todo eso, vamos con la indiscutible historia de este martes 2 de octubre, 50 años después del 2 de octubre de 1968. De las balas el 2 de octubre en Tlatelolco, no sabíamos qué iba a pasar los siguientes 10 minutos, qué iba a pasar con nosotros. Pero sí supimos en ese momento que si éramos capaces de sobrevivir, dedicaríamos el resto de nuestra vida a luchar para que este fuera un país diferente, que fuera un país democrático, que fuera un país libre. Amigos, 2 de octubre no se olvida. Hoy, hace 50 años, en la Plaza de las Tres Culturas, se perpetró un genocidio. Ese genocidio está comprobado, está debidamente demostrado ante las instancias legales en México, y aún seguimos sin castigar a ninguno de los genocidas. Por eso hoy exigimos justicia para nuestros compañeros. Tomemos en nuestras manos la responsabilidad de exigirle al Estado que no deje desprotegido a un solo estudiante nunca más. Ni un estudiante herido más, ni una estudiante ultrajada más.
2 de octubre, la marcha esta tarde de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo. La Secretaría de Seguridad Pública informó que en la marcha participaron 90,000 personas. Los contingentes terminaron de llegar al Zócalo después de las 8 de la noche. Se reportó saldo blanco, no hubo personas lesionadas, no hubo detenidos, aunque durante la marcha se dio un incidente entre jóvenes identificados como anarquistas y medios de comunicación. Cuando ya habían comenzado los discursos en el Zócalo, un grupo de encapuchados, identificados como anarquistas, realizaron destrozos en una tienda 7-Eleven y en las oficinas de la representación del gobierno de Nuevo León. Esto ocurrió en la esquina de 5 de Mayo y Filomeno Mata. Rompieron vidrios, lanzaron petardos y destrozaron cámaras de vigilancia de varios comercios. Los reporteros intentaron grabar estos hechos, pero los encapuchados los empujaron. Raúl Flores, reportero, y Julio Cajero, camarógrafo, ambos de Grupo Imagen, fueron agredidos por estos sujetos. Momentos después, los anarquistas pintaron la cámara de Julio Cajero. Por la noche, cuando entraban los últimos contingentes al Zócalo, otro grupo de jóvenes con el rostro cubierto hizo destrozos en una tienda de ropa, también en la calle 5 de Mayo. En ningún momento hubo policías cuando se dieron estos actos vandálicos. La Secretaría de Seguridad Pública informó a Imagen Noticias que solo hubo incidentes menores. Un abrazo a nuestros compañeros maltratados, a Raúl y a Julio. Ahí queda su testimonio, ahí quedan estas imágenes que muestran dos cosas. Uno, la constante aparición de estos grupos de anarcos, de anarquistas en las marchas del 2 de octubre. Desde hace muchísimos años suelen aparecer en esta fecha. Y segundo, la nota de nuestra compañera Yafet Tirado diciendo no había policías. ¿Quién sabe si vuelve a haber policías en manifestaciones de este tipo? Nunca, hoy no las iba a ver, hoy era 2 de octubre, 50 años de Tlatelolco, por supuesto que no iba a haber policía. Y cuando no hay policía, suelen ocurrir estas cosas. Hoy alguien en esta protesta de los anarquistas, hoy alguien perdió. Esos comerciantes perdieron. ¿Por qué perdieron? Porque era 2 de octubre y porque la policía no se iba a parar ni por equivocación y mucho menos se iba a meter hoy con algún joven o con nadie que estuviera en esa manifestación, hiciera lo que hiciera. Pero también se dieron imágenes que llamaron mucho la atención, imágenes como esta. Por la mañana fue izada la bandera media asta en la plancha del Zócalo, una ceremonia que encabezó el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida, también estuvo el presidente del Senado Martí Batres, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados Dolores Padierna y el presidente de la Suprema Corte de Justicia Luis María Aguilar. Al mediodía, el presidente electo López Obrador estuvo en la Plaza de las Tres Culturas, montó una guardia de honor, lo acompañó la futura jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, y también algunos integrantes de lo que será su gabinete. Ahí estaban también líderes históricos del movimiento del 68. Frente a ellos, López Obrador prometió que nunca más un soldado, un marino, nunca más
una fuerza federal va a reprimir al pueblo. Empeño mi palabra de que nunca, jamás daré la orden a las Fuerzas Armadas, a la Marina, al Ejército, a ninguna corporación policíaca para reprimir al pueblo de México. No va a haber autoritarismo. En la Cámara de Diputados, con una sesión solemne, se conmemoró el 50 aniversario del 2 de octubre del 68 y el movimiento del 68 está ya en el muro de honor, inscrito en el muro de honor de la Cámara de Diputados. Congelada durante unos 30 años, tuvieron que pasar 10 legislaturas para que la propuesta de las letras de oro se hiciera, hoy, al fin, un sitio en el muro de honor. En medio de Goyas Pumas y porras politécnicas, la gesta universitaria del 68 se volvió patrimonio de todos. Pero continuó la disputa por la historia. Mientras en representación de Morena, el diputado Pablo Gómez reclamó que entonces todas las fuerzas políticas le dieron la espalda al movimiento, el representante del PAN, Marco Antonio Adame, alegó que su partido sí encaró al régimen priista. Y con el nunca más como consenso, hubo nuevas demandas. Sí, claro, fuera. Entonces defensor del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, Porfirio Muñoz Ledo, actual presidente de la Cámara de Diputados, pidió un minuto de aplausos de honor. Y fue así como el Congreso de la prometida Nueva República inscribió la efeméride del 2 de octubre en el calendario oficial de México. Eso en la Cámara de Diputados. En el Senado también se develó una placa en homenaje al movimiento estudiantil del 68, placa con letras de oro colocada en el primer balcón del salón de sesiones. Los senadores guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas del 2 de octubre. Así terminó esta jornada por los 50 años del 2 de octubre. Termina ya, se fue, hablamos mucho de esta fecha y termina con la proyección de la frase "nunca más" en el edificio Rectoría. Esta imagen cierra el recuerdo, la memoria de los 50 años de la matanza de Tlatelolco. En otras cosas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que resolverá si se puede o no integrar una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa, es decir, que le toca a la Corte resolver lo que ya ordenó un tribunal colegiado de Tamaulipas y que la PGR ha estado impugnando por considerar que ese tribunal excede sus facultades constitucionales. Y vamos con la otra historia de este 2 de octubre. Antes, como si la estuviera advirtiendo, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, atribuyó la ola de violencia de las últimas semanas en distintas ciudades de Guanajuato a las acciones que el gobierno federal ha llevado a cabo para contener, frenar, enfrentar el robo de combustible. Una de ellas, la intervención que hizo en la refinería de Salamanca hace 3 meses. Dijo que se han hecho operativos durante los traslados de combustible. Para el secretario Navarrete Prida, esto le ha pegado a la delincuencia, pero ha desencadenado hechos de violencia. Eso en Guanajuato.
sobre el robo de combustible. Un operativo en Palmarito, Puebla, donde en mayo del año pasado se dio aquella emboscada contra el ejército mexicano y en donde un guachicolero le disparó por la espalda y mató a un soldado. Bueno, esta acción provocó que durante 6 horas pobladores bloquearan la carretera Puebla-Orizaba. De manera muy insistente se vio al presidente municipal electo de Quecholac, que es la zona donde está Palmarito, manifestarse contra los operativos de las Fuerzas Armadas que combaten distintos delitos, entre otros el robo de combustible. Abrieron un vehículo, los soldados entraron a agredir a la gente de Palmarito. Alrededor de las 4 de la mañana, supuestos elementos de la Marina catearon al menos 2 domicilios, presuntamente relacionados con personas dedicadas al robo de combustible, en el barrio de la Inmaculada Concepción, en Palmarito, Puebla. El operativo quedó grabado en las cámaras de seguridad de una casa del presidente municipal electo de Quecholac, José Alejandro Martínez Fuentes, quien ganó por el partido local Pacto Social de Integración. Él es primo de uno de los líderes de la organización criminal dedicada a la extracción y venta ilegal de gasolina, Antonio Martínez, alias El Toñín. En este momento acaban de dispararle a una señora. Es la policía o son autoridades, la milicia. Acaban de disparar para ahuyentar a la gente. Esto está sucediendo en este momento aquí a un costado de mi casa en Palmarito, Tochapan, Puebla. Están disparando las autoridades a la gente que pasa. Son los militares los que están disparando. Este video lo subió a sus redes sociales el presidente electo con el fin, según él, de exhibir un ataque de las fuerzas federales a su comunidad. Pero en el video no se ve cuando le disparan a la mujer. En las cámaras de seguridad se distinguen al menos 4 vehículos y a 2 presuntos elementos de la Marina caminando y subiéndose a una camioneta que cerraba la calle. Esto es lo que está sucediendo. Ya se van las autoridades. No sabemos qué haya pasado a los costados de los domicilios. Se escucharon varias detonaciones de arma. Se escucharon que abrieron algunos zaguanes de los domicilios y es así como funciona el ejército mexicano, otra vez en Palmarito, cuando tiene la restricción por la Comisión Nacional de Derechos Humanos que no podía entrar. No fue el único video que el presidente municipal electo subió a sus redes. Hubo otro más que encendió los ánimos de la población de Palmarito. ¿Qué le dispararon? Doña, ¿a usted le dispararon, no? Doña, ¿a usted le dispararon? Sí, mira, yo me acerqué y mira. Yo iba pasando porque me iba al molino y mira. ¿Le dispararon a usted los soldados? Sí, me dispararon los soldados. Tienen rodeadas todas las entradas de Palmar. A mí la Marina no me dejaba también pasar aquí. Hasta les dije que la boca la tengo seca porque soy... Por este video, los pobladores de Palmarito acusaron que presuntos marinos hirieron a esta mujer, que supuestamente golpearon a otra y que robaron a un comerciante. Y desde las 7 de la mañana cerraron durante 6 horas y media la autopista Puebla-Orizaba. Al frente de la movilización estaba el alcalde electo. No quiso aclarar su parentesco con las personas a quienes buscaba la Marina. Yo no tengo ninguna investigación y no tengo por qué tenerla porque así como tengo una vida socialmente activa, el pueblo me conoce y sabe que desde niño estuve trabajando en el campo y por eso la gente optó en darme la confianza de ser el próximo presidente municipal electo para este municipio de Quecholac. Al lugar acudió el coordinador de la Policía Federal en Puebla y ahí le hicieron este reclamo. Queremos que no vuelva a entrar la Marina y que dejen de señalarnos de algo que no hemos hecho. Y si tienen pruebas, que vengan y que nos la frieguen en la cara. No nada más que el gobierno, porque lleva de salida, quiera limpiarse las manos tan fácil. Ahí están las imágenes, al parecer muy claras, clarísimas. Hay una autoridad que además va a gobernar esta población, va a gobernar este municipio donde está Palmarito, diciendo que no pase el ejército, acusando al ejército sin una sola prueba, sin un solo video. Después sale una señora que dice que lo que tiene ahí en la pierna es un balazo, advirtiendo que el ejército no puede entrar en esa población porque tiene quién sabe qué disposición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el mismo poblado donde emboscaron y mataron a un soldado.
ahí está. Y el presidente municipal advirtiendo que la represión contra el pueblo es por parte del ejército. Parecería una metáfora maligna, perversa para un 2 de octubre, pero esto ocurrió hoy en Palmarito, Puebla. ¿Qué dice el próximo gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre el tema? ¿Qué dice cuando se refiere que nunca más un soldado va a reprimir al pueblo? ¿Es este el pueblo? ¿Quiénes son los soldados? ¿Son unos criminales que salen a matar a esta gente? Vamos a regresar a ese tema al final del programa. Mañana, por cierto, Excelsior va a publicar cifras sobre el despliegue de Fuerzas Armadas para la lucha contra los grupos criminales y para hacer tareas de seguridad pública en los estados. Son cifras que tanto la Secretaría de Defensa como la Marina le proporcionaron a Excelsior sobre el número de efectivos desplegados de 2013. Está actualizado al cierre de 2013. Más de 580,000 elementos han estado en la calle. 2016 fue el año donde se dio un mayor despliegue. El año pasado se redujo, ahí estamos viendo las cifras. La información completa mañana en Excelsior. Bueno, un presunto asaltante fue abatido por el escolta de un cuentaviente afuera de una sucursal bancaria en Polanco. La Secretaría de Seguridad Pública informó que los testigos de los hechos dijeron que un hombre salió del banco ubicado entre las calles de Homero y Ejército Nacional. Afuera lo estaba esperando otra persona con un arma, intentó quitarle el dinero, pero el escolta salió de una camioneta y le disparó en la cabeza. Luego el escolta y el cuentaviente huyeron. Seguramente recordarán estos testimonios que presentamos aquí en diciembre, testimonios de funcionarios de la constructora brasileña Odebrecht, obtenidos por el grupo de periodistas de Quinto Elemento Lab y transmitidos aquí. Videos en donde daban cuenta de cómo, según ellos, sobornaron al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, a cambio de contratos, de beneficios, de dinero. No ha pasado gran cosa en la investigación desde entonces. Quizá por eso hoy, 10 meses después, el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, le ordenó a la PGR que haga pública la investigación sobre el caso Odebrecht. El INAI dice que da esta orden por interés público. Pide a la PGR información sobre la actuación de los agentes del Ministerio Público que participaron en la investigación, así como el grado de avance de la misma investigación. El INAI subraya que con este mandato a la PGR da cauce a un sentido reclamo social, que es el combate a la corrupción, y abre la información sobre hechos que, según el INAI, generan indignación y lastiman a la población, como sería el caso Odebrecht. Según el INAI, el caso Odebrecht es uno de los más representativos de una red de corrupción a nivel global. Hace mes y medio el procurador Alberto Elías Beltrán nos aseguró que estaban a días, a pocas semanas de dar a conocer información relevante sobre el caso Odebrecht. Quizá llegou o momento. Só para resumir, só para entender a dinâmica da coisa, depois a gente explora os detalhes. O partido dele venceu a eleição, ele foi indicado diretor-geral da Pemex. E aí, lá, o senhor fez um contato com ele novamente. Nessa não um contato, mas uma sequência de contatos. O senhor ofereceu um projeto, ele prometeu ajuda ao projeto, aí o senhor ofereceu uma vantagem financeira, parte se ganhasse, se não ganhasse, garantido, parte se ganhasse, ele atuou, influenciou o conselho de administração, a empresa ganhou o projeto, isso. E aí ele recebeu outra contrapartida financeira. Isso. É isso que aconteceu. Isso. Las imágenes que transmitimos aquí hoy, el INAI le ordena a la PGR que abra, que haga público, que cualquier persona que quiera enterarse vea en qué va la investigación del caso Odebrecht en México. Óscar Gómez, uno de los abogados de Joaquín El Chapo Guzmán, salió del penal de máxima seguridad del Altiplano, va a seguir su proceso en libertad. Estaba preso desde el 26 de octubre de 2015. Se le acusaba de haber planeado, haber participado en la planeación de la fuga del Chapo Guzmán en julio de aquel 2015. Óscar Gómez salió de la cárcel el sábado a las 9 de la noche tras pagar una fianza, ya que el delito de evasión de reo no es considerado un delito grave. No es delito grave, pero se pasó más de 3 años en la cárcel. Hoy se conoció la noticia. Con medida cautelar, el juez le pidió acudir a firmar regularmente. No habrá huelga en Aeroméxico. La huelga iba a estallar en poco más de una hora. Hace unos minutos
se dio un acuerdo entre los pilotos de Aeroméxico con la empresa. Lourdes, buenas noches. Hola Ciro, buenas noches. Pues no habrá huelga por parte de los pilotos de Aeroméxico a la medianoche como lo habían anunciado. Ellos acordaron aceptar el aumento salarial por parte de la empresa Aeroméxico, que es del 5.15%, además de mejores en sus contratos. El gran problema de los pilotos era la diferencia entre los contratos A y los contratos B, así lo llaman ellos. Dicen que se acercaron, que no quedan del todo conformes, pero que se mejoran estos contratos. Entre los asuntos que se aceptaron, pues es para mejorar la calidad de vida de los pilotos, bonos para los trabajadores cuando no estén en su casa, mejorar la productividad, tener más descansos. Dicen que no se quedan conformes, pero que aceptaron irse por la vía institucional y no afectar a los usuarios. La siguiente revisión de este contrato se va hasta dentro de 2 años, en el 2020, y el aumento salarial pues es del año que entra. Por lo pronto, la huelga no estalla a la medianoche, se conjura y bueno, ahora ellos pues van a firmar los documentos en la Secretaría del Trabajo con presencia de la empresa y con representantes de la Secretaría del Trabajo, y con esto queda totalmente terminada este problema entre Aeroméxico y los pilotos, Ciro. Se conjura la huelga. Gracias, Lourdes. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Aeroméxico celebró el acuerdo con la Asociación de Pilotos para que no haya huelga. Las tareas entonces pues seguirán como están en este momento de manera regular. Aeroméxico aseguró que está tan orgullosos de sus pilotos y de sus colaboradores. Agradecieron a la Secretaría del Trabajo. Terminó el conflicto en Aeroméxico. ¿Qué más tenemos, Paola? Las intensas lluvias causadas por el huracán Sergio provocaron inundaciones en las principales calles y avenidas de Colima. Al menos 45 autos fueron arrastrados por la corriente. 8 personas fueron rescatadas por personal de Protección Civil al quedar atrapadas en sus vehículos. 11 viviendas resultaron inundadas y se registraron cortes de energía eléctrica. La tormenta se registró en Colima, Villa de Álvarez y Cuauhtémoc. Después de 9 años del incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, finalmente fue publicada una normativa para proteger a los niños ante algún posible accidente. Pero pese a que entra en vigor a partir de mañana, aún no hay unidades para verificarla. Su cumplimiento no es requisito para obtener una licencia de operación de una guardería. Ya hay centros de cuidado infantil que no saben de su entrada en vigor. La directora de normatividad de la Dirección General de Vinculación de Protección Civil, Elena Ramírez, aseguró hace un mes que estaban trabajando en una convocatoria para que alguien especializado pueda hacerse cargo, pero hasta el momento esto no ha sucedido. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México se quedaría con la posesión y el resguardo de los 4 inmuebles del poeta Octavio Paz, así como con la explotación de los derechos de autor, la biblioteca y la obra pictórica y escultórica que adquirió o le fue donada, ya que el plazo para acreditar la existencia de un posible heredero venció ayer, según reveló Excelsior el secretario de Cultura capitalino Eduardo Vázquez. También aseguró que será la próxima administración la que se encargue de llegar a un acuerdo con la Secretaría de Cultura Federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Colegio Nacional y lograr crear una figura que agrupe este patrimonio. El presidente Enrique Peña Nieto entregó la ampliación de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Guanajuato. El mandatario entregó la modernización del edificio terminal, la ampliación de la sala de espera, el edificio de aviación general y la plataforma de aviación general, así como la calle de rodaje. Durante el evento se informó que el Aeropuerto Internacional de Guanajuato es el 9º con mayor número de pasajeros del país. El año pasado atendió a 1.9 millones de pasajeros, con un crecimiento acumulado entre 2012 y 2017 de 110%. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. Y hablando del presidente Peña Nieto, hoy reconoció que, sí, por supuesto, que él quiere firmar, antes de que termine su gobierno, él quiere firmar, estampar su firma en el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. El presidente Peña Nieto volvió a hablar de la visita de Donald Trump en 2016. Dijo que esa visita, entre otras cosas, abrió la puerta al diálogo
y producto de ese diálogo se dieron muchas cosas, entre otras este acuerdo que hoy tanto se celebra. Siempre mantuve el optimismo, la confianza y creo que al final de cuentas aquí queda acreditado. Y bueno, si firmamos a finales de noviembre, pues arrancaré entonces mi administración con una firma que fue el pacto. Ustedes recordarán, el 2 de diciembre. El 2 de diciembre. De 2012. Y concluiré mi administración con la firma prácticamente, de ser así, pues del acuerdo comercial con Estados Unidos. ¿Fue reto personal? ¿Reto personal como sí lo fue porque sin duda para mi gobierno era un tema de relevancia y trascendencia para el futuro desarrollo económico de la nación. Bueno, por cierto, el Senado va a comenzar mañana la revisión del acuerdo comercial. Por la tarde un grupo de senadores se va a reunir con el equipo negociador del lado de Andrés Manuel López Obrador. Se informa que la próxima semana se reunirán con el equipo negociador del presidente Peña Nieto. Hoy, sobre el tema, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero celebró el acuerdo comercial, pero le pide al gobierno que haga algo para que Estados Unidos quite los aranceles altísimos al acero y al aluminio mexicano. En un comunicado, la Cámara dijo que este gobierno debe agotar todos los recursos para eliminar este arancel que llega al 20%, que ya, según ellos, está afectando a la industria mexicana. También la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz consideró que el acuerdo es un gran reto y también consideraron que da certidumbre a la industria mexicana, ya que si el gobierno de Estados Unidos quiere imponer aranceles al sector, como lo mantiene con el acero, más de 2,5 millones de vehículos particulares mexicanos estarían exentos de esa medida, de ese arancel. A pesar de que se esforzaron en darse un tiro en el pie, los pilotos de Aeroméxico tomaron la decisión más razonable. Llevaron la negociación hasta demasiado lejos, pidieron una prórroga de 48 horas para terminar. Estaban negociando, David. A ver, no. Estaban negociando. El 5% ¿Cómo se ya lo negocia tenían. para ir o no a una huelga? El 5% ya lo tenían. Estaban negociando condiciones de contrato. Tenían una revisión multianual. Sí. Pero están pidiendo un absurdo, se estaban pidiendo un absurdo y algo que no era negociable. En lo que creen, lo pusieron en la mesa, lo negociaron y finalmente... ¡Perdieron! Porque la empresa les dijo, no se puede. O sea, punto, no se puede. La manera en la que manejó este asunto el sindicato de pilotos es equivocada. La empresa ha perdido 600 millones de pesos en lo que va del año. El contrato otros 200. Lo que no puedes nunca, Ciro, es cerrarte la fuente de trabajo. No lo hicieron, negociaron y acordaron. Y se quedaron con lo que tenían desde como 2 meses antes. Perdieron una revisión multianual. Es muy importante. Ahora van a tener que negociar todos los años, cada 2 años el contrato. Lo importante para quienes nos están viendo, no hay huelga en Aeroméxico. No hay huelga. Mañana aquí va a estallar el primer minuto de... Pues ya al ratito, en unas como una icor y cacho. Sí. O sea, ya, no hay huelga, pero sí habría que entender que los pilotos otra vez están jugando con algo que no deberían. Negociaron. Que es su fuente de trabajo. Y perdieron. Bueno, perdieron. A veces cuando negocias, ganas. Y si hubieran ganado, hubiera perdido la aviación nacional. No negociaron. Ya, arrebátala, David, que es 2 de octubre. Ya, arrebátala. Se está generando una confusión totalmente equivocada. No es cierto que el Tratado de Libre Comercio, como se llame ahora, de América del Norte, impida a México, Estados Unidos o Canadá negociar con otros países. No es cierto. Ese es un mito. Bueno, Javier, ¿con qué regresamos? Pues David no cree en nada, pero Cruz Azul sigue con todo y está en semifinales de la Copa. Los goles del día en la Champions y en la Copa. Bueno, vamos a ver a quién le ganó el Cruz Azul. Creo que le ganó al Real Madrid o a la selección de Francia. Regresamos con Javier Alarcón. ¿Y a quién se refiere Andrés Manuel López Obrador cuando dijo que no va a reprimir al pueblo? ¿A los grupos que protegen a los huachicoleros en Puebla? Regresamos también con eso. Seguramente de buena fe, de muy buena fe, seguramente con el anhelo de comenzar a dejar atrás los duros años de violencia, crimen y muerte, el presidente López Obrador parece estar ayudando a formar una confusión colosal. Hoy que es 2 de octubre, hoy que se cumplen 50 años de la matanza en Tlatelolco, pues parecía sencillo afirmar que sus subordinados de Ejército y Marina no volverán a reprimir al pueblo.
¿A qué pueblo? ¿A los guachicoleros de Palmarito que vimos esta noche? ¿A los grupos criminales que se disfrazan de pueblo? Con disfraces, por cierto, que cada vez esconden menos sus cuerpos, rostros, sus gestos criminales. ¿Quién es el sujeto pueblo para el presidente López Obrador? Son los grupos que ahí en Palmarito mataron así a un soldado. Eso fue en mayo del año pasado. Hoy ahí en Palmarito, con el presidente municipal a la cabeza, se volvió a denunciar un acto de represión de las Fuerzas Armadas. Se acerca el 1 de diciembre, fecha límite para precisar con claridad cuál es el pueblo que jamás volverá a ser reprimido. 2 de octubre no se olvida, tampoco el soldado emboscado y asesinado por la espalda en Palmarito. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. ¡Ánimo! Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.